estadística 2. Mi nombre es Karen Mariana. Néstor Rodas. Verónica Pérez. Carlos Milgar. En esta ocasión vamos a presentarles la resolución del ejercicio número 5, que se trata de fondos de capital de la materia estadística 2 con el ingeniero Carlos Franco. Hola, bienvenidos a YouTube. El problema 5 a analizar son los fondos de capital. Iniciando, decimos que un analista financiero considera que los fondos de capital para un portafolio de inversión equilibrado deben de contener una diversificación tal que el 35% deben ser de riesgo promedio, el 15% de alto riesgo y el 50% de bajo riesgo. Para comprobar esto se toma una muestra de 121 fondos de diferentes tamaños y niveles de riesgo. Acá nos da el archivo en el cual nos tenemos que basar para realizar las siguientes preguntas. Dice, realice una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1% para comprobar que lo considerado por el analista es cierto. La segunda nos dice, según los resultados obtenidos, ¿en qué niveles de riesgo se encuentran las diferencias significativas? Luego, ¿qué porcentaje de fondos de capital de alto riesgo se observa en la muestra? Debemos analizar el paso 0, definir las variables. Es fundamental. Y nos dice, el nivel de riesgo en la diversificación de los fondos de capitales. K la definimos como el número de categorías, ya sea de alto riesgo, de riesgo promedio y de bajo riesgo. Al tener ese análisis, nos apoyamos con los 5 pasos. Paso 1, debemos definir las pruebas de hipótesis. Como hipótesis nula, decimos que la probabilidad de que haya un alto riesgo es de un 15%. La probabilidad de que ocurra un riesgo promedio es un 35% y la probabilidad de que haya un bajo riesgo es un 50%. Entonces decimos que sigue una distribución multinomial. Como hipótesis alterna, definimos que al menos una proporción es diferente a la esperada. El paso 2 nos dice que es un nivel de significancia del 1%. Entonces decimos que es una prueba de bondad y ajuste. Ahora continuamos con la resolución del paso 3. Como ya sabemos, aquí tenemos la fórmula para nuestro estadístico de prueba, que en este caso es chi cuadrado, y para ello necesitamos conseguir los datos de las frecuencias esperadas y de las frecuencias observadas. Para las frecuencias esperadas, la fórmula nos dice que es el número de la muestra por la proporción de cada una de ellas, y nos queda de esta manera. Para el alto riesgo nos queda 18.15, para riesgo promedio 42.35 y para bajo riesgo 60.50. También necesitamos encontrar las frecuencias observadas de la muestra. Esto lo podemos hacer usando Excel con una pequeña fórmula de contar sí, que recibe como parámetro la columna donde se encuentra la variable y el nombre de la variable que deseamos contar. En este caso, para high tenemos 17, average 46 y low 58. Regresando a la tabla, encontramos el estadístico de prueba para cada una de ellas y observamos que el mayor de ellos es para el riesgo promedio es de 0.314581. Esto responde a nuestra pregunta en el ejercicio, la número 2. Dice, según los resultados obtenidos, ¿en qué niveles de riesgo se encuentran las diferencias significativas? Entonces, para responder esto, observamos que el estadístico de prueba es mayor para el caso del riesgo promedio y decimos entonces que las diferencias significativas se encuentran en esta variable. Ahora, para encontrar el estadístico de prueba, sumamos cada una de ellas
y nos da que es 0.490752. Para el paso 4 encontramos el valor crítico haciendo uso de la herramienta de Minitab, asimismo el valor P, que para este caso nos da de 0.782, el cual es mayor que nuestro alfa, que es del 1%. Y el paso 5 es la conclusión. No rechazamos la hipótesis nula debido a que no hay suficiente evidencia para determinar que los fondos de capital para un portafolio de inversión están diversificados según los porcentajes esperados. Esto con un alfa del 1%. Ahora la pregunta número 3 dice así: ¿qué porcentajes de fondo de capital de alto riesgo se observa en la muestra? Para responder esto, solamente tomamos el número, que es la frecuencia observada para el caso del riesgo alto, entre el total de la muestra, que en este caso es de 121, y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, que en este caso nos da 14.05%. Primero, copiamos la base de datos que nos da el ejercicio en Minitab. Agregamos las proporciones que nos da el ejercicio. En este caso, el 35% para el riesgo promedio, el 15% para el riesgo alto y el 50% para el riesgo bajo. Nos vamos a Minitab, tablas, prueba chi cuadrada de bondad de ajuste una variable. Seleccionamos datos categóricos y seleccionamos riesgos. En prueba seleccionamos proporciones especificadas y seleccionamos las proporciones que agregamos y aceptar. Podemos ver que aquí nos muestra una tabla y la chi cuadrada que nos da 0.49. El valor esperado es de 0.782. Para poder determinar nuestro valor crítico, nos vamos a gráficas, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. En distribución buscamos chi cuadrada, grados de libertad que son 2, área sombreada, siempre lo dejamos en probabilidad, cola derecha y agregamos el nivel de significancia que es del 1%. Aceptar. Podemos ver el valor crítico que es de 9.210 y para determinar si se rechaza o no se rechaza damos clic derecho, agregar, líneas de referencia, mostrar líneas de referencia en valores X, agregamos la chi cuadrada que nos dio que era 0.49. Aceptar. Podemos ver que cae en zona de no rechazo. Bueno, ahora les explicaré la resolución en el programa de SPSS. Como ven, aquí ya tengo la base de datos que se encontraba en el documento de Excel. Entonces nuestro primer paso será crear la variable. Entonces nos vamos a vista de variables. Luego escribimos aquí que sería la categoría de riesgo. Ahora en valores hay que crear las etiquetas. Como 1, nuestra etiqueta será alto o high. Número 2 será promedio o average en inglés. Y tercera será bajo o low. Y le damos OK. Ahora nos regresamos a la vista de datos. Entonces, como verán, esta es la columna que acabamos de crear. Así que ahora digitaremos el número que corresponde
la categoría que se encuentra a la par, que es esta columna. Entonces 1 es high, 3 es low, 2 average y así sucesivamente hasta terminar. Una vez que en la columna de riesgo hemos digitado las categorías correspondientes, ahora nos vamos al menú cinta en la opción analizar, luego en la opción de pruebas no paramétricas, en la parte de Legacy Dialogs en inglés y que en español sería cuadros de antigüedad, luego le damos en la opción de chi cuadrado. La seleccionamos y a continuación nos aparece este cuadro. Seleccionamos la columna que acabamos de crear, que es la de riesgo, le damos una flechita para que se seleccione. Ahora en valores esperados seleccionamos la opción de valores, entonces aquí tenemos que digitar los valores. Estos valores los obtenemos de los valores esperados que sacamos de mitad, en donde para alto es 18.15. entonces procedemos a digitarlo, 18.15. Para promedio o average es 42.35. 42.35. Y para low o bajo es 60.50. Lo digitamos y le damos agregar. Entonces ahora que hemos digitado los valores esperados, le damos OK. Entonces se nos despliega esta ventana con estos cuadros, donde podremos ver que en este cuadro está la chi cuadrada de 0.491, los de libertad 2 y nuestro valor P de 0.782, al igual que en mitad.